Sapere Aude. Sapere Aude es el nombre de este espacio y es importante, sobre todo, explicar cuál es el significado. Es una frase que, aunque fue atribuida a Immanuel Kant, el filósofo prusiano, más o menos principios del siglo XIX, en realidad él divulgó esa frase, pero es original de Horacio. Horacio fue un filósofo griego que vivió a principios ahora sí que de esta era, del siglo I después de Cristo, y este atrévete a saber, atrévete a pensar, también han dicho muchos, es básicamente la esencia de lo que les platicaba hace unos minutos en cuanto a lo que queremos construir en este espacio de reflexión y de pensamiento, digo, con tantas ideas, con tanto acceso a la información, con tantas fuentes, tantas referencias, tanto de personajes, de personas como textos y autores, me parece que es interesante justamente encontrar un espacio en el cual podemos estar teniendo una pausa, reflexionando acerca de estas ideas, de estas propuestas, de los autores. De hecho, ahorita vamos a comenzar con un primer libro que se me hace fantástico y es un libro muy reciente, del 2021, de Adam Grant, que es un profesor norteamericano. El libro es este que están viendo, ¿sí? Piénsalo otra vez. Y es interesante porque dice, el poder de saber lo que no sabes. Y esa es justamente la primera propuesta dentro de este espacio de reflexión. Entonces, ¿cómo estaremos trabajando? Es muy sencillo. Les voy a compartir unos puntos, los citaré textual al autor, yo mencionándolo, y posteriormente les daré justamente la idea que yo les quiero transmitir acerca de cada uno de estos puntos. ¿Cuál es el primero? Y esto es interesante porque, lo cito textual, la capacidad para reconsiderar las cosas y olvidar lo previamente aprendido. Esto es interesante porque, ¿con qué palabra tú pensarías que podrías definir cómo es actualmente el mundo? Si te pidiera que fuera solamente una palabra, ¿cuál utilizarías? Y esto es interesante porque pueden ser incertidumbre, cambio, tecnología, innovación, qué sé yo, ¿no? Algo impredecible, tal vez tú tendrás seguramente una palabra también, pero aquí la idea básicamente es hacer este ejercicio de reflexión en cuanto a tus creencias. Y esto es interesante por lo siguiente. En alguna ocasión le preguntaron a Jorge Luis Borges, el escritor argentino fantástico, y fíjense muy bien la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre tus ideas y tus creencias? Y Borges, que era genial, contestó esto, ¿no? Yo tengo ideas y las creencias me tienen a mí. Entonces, básicamente esa es la intención, que hagamos esta pausa y sobre todo que identifiquemos cuáles son esas creencias, y no porque estén mal, prejuicios, estereotipos, le puedes llamar de diferentes formas, ¿no? No porque estén mal, sino porque posiblemente, solo posiblemente, esas creencias te estén limitando acerca de tu potencial, acerca de quién eres o acerca de lo que puedes llegar a ser, y por qué no también acerca de otras personas. Entonces, esa sería básicamente la primera idea. ¿Qué tanto estoy yo dispuesto a reconsiderar lo que sé para aprender cosas nuevas? Me parece que una buena analogía podría ser, si tienes por ahí a la mano al lado un vaso con agua, tal vez, o café, o la bebida que estés tomando. ¿Estás de acuerdo que si no vacías, si no se va vaciando el recipiente, no puedes poner pues agua nueva o café nuevo? Es exactamente lo mismo con las creencias. Entonces, esa es la primera idea. ¿Qué tanto estás tú dispuesto a cuestionar lo que sabes? ¿Sí? Segunda, fíjense, prestamos atención a las opiniones que nos hacen sentir bien en vez de escuchar las ideas que nos hacen pensar de verdad. Interesante también, porque aquí hay un desafío que quiero dejarte, y quiero dejarte para que lo realices y que cuando nos veamos en la siguiente sesión, si el siguiente capítulo, puedas también tú compartir tu opinión, cómo te fue con esto, ¿no? Yo siempre menciono, y no sé si tú cuando eras pequeño hiciste tu primera comunión, digo, también depende la cuestión de la religión, ¿no? Pero ¿por qué menciono esto? Cuando una persona hace la primera comunión, generalmente cuando eres niña o niño, te vas a acordar que la Biblia tiene dos grandes libros, el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, hasta el final, está el Apocalipsis del apóstol San Juan, que era uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Y bueno, no sé si recuerdas cuáles son esos jinetes, ¿no? Espero que te hayas preparado como yo 2 años. Espero que hayas hecho lo mismo que yo. Pero fíjate muy bien. Entonces, aquí lo interesante es esto. San Juan habla de 4 jinetes, ¿no? No recuerdo ahorita exactamente, habla de la guerra, la hambruna, ¿no? La peste o el COVID, no estoy seguro. Pero fíjate muy bien, en las organizaciones actualmente, muy posiblemente en la cual tú estás, incluso tal vez en tu familia, hay esos 4 jinetes. Y el primero es la soberbia, porque la soberbia es una conducta humana. Entonces, aquí la propuesta y el desafío que te dejo es, dentro de este proceso de cuestionar lo que ya sabes, es qué tanto estás dispuesto, ¿no? A, pues simplemente reflexionar, oye, ¿habría una forma diferente de hacer las cosas? Tal vez te lo has pensado, te lo has planteado, tal vez no, pero esa es la intención. O sea, ¿podría yo hacer un resultado más favorable provocando una acción previa diferente? Esa es la intención.
Entonces solamente reflexiónalo, porque esto me parece que es en todos los ámbitos de la vida, personales y profesionales. Sí. Cito la tercera. Reconocer las propias limitaciones abre la puerta a las dudas. Dudar nos brinda el acceso a la curiosidad por lo que ahora desconocemos. Esa búsqueda, fíjense muy bien, nos conducirá a nuevos descubrimientos, lo cual conlleva la humildad de no saberse experto. Esto es maravilloso, porque yo personalmente, y a ver si estás tú de acuerdo conmigo, yo desconfío cuando alguien me dice que es experta o experto. ¿Te pasa lo mismo? ¿Y por qué lo desconfío? Porque cuando alguien me dice que es experto, pues simplemente ya cerró la puerta al aprendizaje. Digo, reflexiónalo. Yo desconfío de la gente que dice que es experta. Puedes decir que tal vez eres especialista, digo, si es que has dedicado tal vez un porcentaje de tu vida a estudiar algo, a aprender algo, o sea, es válido ser especialista, ¿no? Pero sí reflexiónalo, porque me parece que habría que trabajar mucho desde digamos, el interior, desde el yo, hablando en primera persona, justamente para estar ubicando en dónde hay cosas que no sé en este momento. No sé, recuerdo ahorita al fantástico Sócrates, ¿no? En la antigua Grecia, ¿no? Con esta frase que se le atribuye y que es genial: solo sé que no sé nada, porque justamente el reconocimiento digamos, de la propia ignorancia o del desconocimiento de algo es lo que te va a permitir llegar a nuevos horizontes. Entonces, esa es la intención. Y esto va muy de la mano con algo que acabo de mencionar. Si recuerdas, hablé de la curiosidad. No sé qué opinas tú acerca de ello, pero tú eres curiosa o eres curioso. ¿En qué momento, tal vez, si crees que ya no lo eres, lo perdiste? ¿En la primera comunión? ¿Cuando entraste al kinder? ¿Cuando llegaste a la pubertad? ¿O cuando cumpliste 18 años? No lo sé, pero yo creo que la curiosidad, y es una de las palabras también que te dejaría el día de hoy, la curiosidad es un aspecto básico en el ser humano, porque es justamente lo que nos permite estar cuestionando y el estar reflexionando. Es como esta capacidad de asombro, ¿sí? Que nos puede llevar, y creo que tal vez nos debiese llevar, ¿sí? No solamente a este cuestionamiento, sino resultados distintos. Entonces, llévatelo como una propuesta. Habría que ser más curioso. Habría que preguntarnos tal vez por ciertas cosas y posiblemente no dar todo ya como un hecho. Cuarta propuesta. Fíjense muy bien. Los neurocientíficos han descubierto que cuando se cuestionan nuestras creencias más fundamentales, el proceso activa la amígdala, que es el primitivo cerebro de reptil que todos tenemos, el cerebro reptiliano, que derrota la fría racionalidad y activa una apasionada reacción de lucha o huida. ¿En algún momento te has sentido ofendido por un comentario? Digo, no hablemos de las redes sociales, ¿verdad? Pero en tu vida personal, con algún familiar, ¿qué tanto estás dispuesto a escuchar puntos de vista que son contrarios a los tuyos? ¿Sí? Y eso es importante también, porque tenemos que estar construyendo, me parece, de manera consciente, estos espacios pues, de convivencia, de comunicación, de colaboración, y para hacer ello, para hacer eso, para lograrlos, tenemos que aceptar esto, es decir, no vamos a pensar igual. Digo, por ahí escuché en alguna ocasión a una persona que decía que si dos o más piensan igual, hay gente que no está pensando. Sí, entonces, digo, yo no quiero ser digamos, de esa estadística. Entonces, más bien, es válido el cuestionamiento, digamos, la reflexión. Oye, ¿por qué me está diciendo lo que me está diciendo? Y ojo con esto, o sea, tampoco se trata de no confiar en nadie. Digo, si no serías paranoico, ¿no? Sino más bien llevarte justamente a este proceso de introspección, pero sí el que te permitas de entrada, ¿sí? El cuestionar, si puede ser que estés equivocado. Porque me parece que eso es un principio también de la sabiduría. Porque entonces, si yo estoy dispuesto a cuestionar estas creencias, estas ideas, estas suposiciones, me parece que me va a permitir muy probablemente un crecimiento eventualmente personal, pero tal vez también profesional. ¿Qué nos podría estar limitando en este momento? Digo, todos tenemos el cerebro reptiliano en la parte de atrás, ¿no? Quinto, fíjense muy bien, cambiar de opinión, esto tiene que ver con el punto anterior, no te convierte en un hipócrita. Ojo, cambiar de opinión otra vez no te convierte en un hipócrita. Significa que estás dispuesto a aprender. Va muy de la mano. Se vale cambiar de opinión. Creo que es Juan Manuel Serrat, el cantautor español, que dice lo siguiente en una canción, ¿no? No hay nada más humano que la contradicción. Y de eso se trata también, porque es válido incluso contradecirse, pero hay que tener argumentos. Ese es el desafío. Tengamos argumentos para construir mejores ideas y mejores propuestas, ¿no? Otro punto interesante, digo, para cerrar con esta idea, el apego.
Fíjense esa palabra tan poderosa, ¿no? Los humanos nos apegamos a muchas cosas, ¿no? A veces son cosas materiales, que se me hace increíble, pero pasa, ¿no? El apego. Dice, desvincula tus opiniones de tu identidad. Mucha gente se define en base a sus creencias e ideologías. Oye, pero podrías estar equivocado. Es decir, ¿qué pasa si estás construyendo tu vida en base a una creencia? Y no porque esté mal, pero tal vez es algo que no has cuestionado, tal vez es algo aprendido, te lo heredaron, tal vez, no sé, tienes ciertas costumbres o rutinas que ni siquiera reflexionas porque es que así ha sido siempre, es que así me dijeron, es que en la iglesia, es que los amigos, ¿sí? Ojo, no son dogmas, ¿sí? Habría que reflexionar también sobre esto. Pero acuérdate, o sea, tú no eres tus creencias, porque podrías estar equivocado. Entonces, me parece, acuérdense de este primer jinete del Apocalipsis, digo, no les voy a decir ahorita a los otros para que sigan acompañándonos, pero solamente reflexiona esto, ¿sí? Me parece que la antítesis, o sea, lo contrario de la soberbia es la humildad. Y la humildad, evidentemente, no es cómo vistas, o sea, qué marca de ropa utilices, no es qué vehículo tienes, no sé, no, a qué escuela van tus hijos, en qué colonia vives. No, eso no es la humildad. La humildad, al menos en este contexto, es reconocer la valía en las otras personas. Y para ti, que posiblemente estás trabajando en equipo, yo al final creo que todos lo hacemos, ¿no? Empezando por la familia. Me parece que tendríamos más bien que trabajar este aspecto de la humildad de una manera mucho más consciente y acuérdense, desvinculando. Yo soy Rodrigo, pero yo no soy mis creencias. Vivo con ellas, pero estoy dispuesto a cuestionarlas. Es un aspecto interesante. Y esto nos lleva justamente a los últimos puntos que les quiero compartir del texto, ¿no? Fíjense muy bien, hablando de liderazgo. Y eso se me hace interesantísimo. Y es un aspecto que observo mucho en la cotidianidad por la actividad profesional que desempeño de manera cotidiana. Los líderes potentes involucran a sus críticos para validar sus ideas. Los líderes débiles silencian a sus críticos y se vuelven más vulnerables frente a los desafíos del entorno. ¿Qué te parece? Es decir, ¿estás dispuesto a escuchar lo que no quieres escuchar? ¿Sí? ¿O prefieres solamente gente que, como decimos coloquialmente, te endulza el oído, te dice lo que quieres escuchar? Porque esos son aspectos que en muchas ocasiones, en muchas organizaciones, pues se observan. Digo, por ahí Luis XVI, seguramente recuerdan al Rey Sol de la Francia del siglo XVIII, ¿sí? Decía algo interesantísimo, fíjense muy bien, hay mucha intriga en la corte. Hay mucha intriga en la corte. Es decir, cuando tienes un puesto directivo, un puesto de autoridad, un puesto de responsabilidad, ¿qué es lo que habitualmente te van a decir la gente que te rodea? Lo que quieres escuchar, pero no necesariamente lo que necesitas para ser tal vez mucho más asertivo en tu toma de decisiones. Entonces me parece que no habría que tenerle miedo a la crítica. Digo, yo en verdad se los digo y es algo que impulso desde el salón de clase. Si ya son más de 15 años de dar clase, ¿no? Y en verdad hay que invitar, pero también retando, en este caso al público, a la audiencia, al estudiante, a que haga ese cuestionamiento, es decir, que no se quede solamente con lo que digas, sino que en verdad sí se quede con lo que digas, pero pueda generar un proceso de debate, diálogo, cuestionamiento. Se vale no estar de acuerdo, pero hay que tener argumentos. Me parece que si algo nos falta, creo yo, como sociedad, y es algo que yo observo en ocasiones en redes, es que más que calumniar, habría que debatir. Más que insultar, habría que escuchar. Y creo que es un aspecto en el cual podemos trabajar mucho desde este espacio. Siguiente idea, que también se me hace fantástica, ¿no? La ausencia de conflicto no es armonía, es apatía en un equipo de trabajo. Fíjense, la ausencia de conflicto. Es decir, en cuántas ocasiones yo, posiblemente si soy quien ejerce el puesto de liderazgo, de autoridad, yo tengo que promover este conflicto. Pero ojo, es un conflicto, es un conflicto positivo. ¿En qué sentido? En que va encausado. No es pelear por pelear, no es contradecir por contradecir, es justamente el estar construyendo un espacio en el cual podamos cuestionar, pero buscando una meta. O sea, buscar un propósito, un mejor resultado, tal vez quieres incrementar, no sé si estoy pensando en la empresa, las ventas, pero no sabes cómo hacerlo, tal vez quieres mejorar el clima laboral, pero no tienes claro cómo, tal vez estás en un salón de clase y quieres impulsar, no sé, herramientas de negociación. O sea, el reto es, más allá del espacio, el cómo podemos construir un mejor lugar. Y esto parte justamente de estar impulsando un conflicto con un propósito. Ahora, de todo esto,
la intención sería la siguiente, ¿no? ¿Qué hago? Porque creo que las ideas, pues al final pueden ser muy interesantes, pero el desafío es implementarlas. ¿Y qué te parece esto? Siguiente punto. ¿Cómo puedo saber lo que yo pienso hasta que no escuche lo que yo estoy diciendo? ¿Sí? Hay que escucharnos más a nosotros mismos, más que a los demás. Primero hay que escucharnos a nosotros mismos. Ya que tú tengas claridad en tus ideas, por supuesto que hay que escuchar a otros, no me malentiendas, pero primero es a ti misma o a ti mismo. El famoso diálogo interno, ¿no? El Pepe Grillo, que por ahí probablemente han escuchado que todos tenemos, no sé si tengamos dos, el bueno y el malo, o solamente sea uno. Pero hay un autor que menciona, Lou Tice, por ahí que tuve oportunidad de conocerlo hace algunos años, él murió en 2012, que una persona, y escuchen bien lo que les voy a decir porque está documentado, en un día, una persona adulta, una jornada habitual, llega a tener hasta 50,000 pensamientos en un día. 50,000 pensamientos. Entonces tenemos que escucharnos más a nosotros mismos. Y no es un tema motivacional, jamás te voy a decir que le eches ganas, no te voy a decir que uses por ejemplo, tu criterio, porque pues, es como no decirte nada. Piénsalo. ¿Qué te estoy diciendo con eso? Todo y nada. O sea, al final tiene que haber un proceso de reflexión para que la persona, para que tú, en verdad, las decisiones que tomemos sean mucho más asertivas y sobre todo yo te diría algo, tener bien clara cuál es la meta a la que quieres llegar. ¿Sí? Yo por eso siempre te invitaría y le digo a la gente con la que interactúo que tengan por escrito, ¿sí? Que pongan sus ideas, que plasmen. No sé, hay gente que lleva un diario, puedes llevar una agenda, que es lo que yo hago, lo que te sirva, puede ser digital, puede ser algo en papel, o sea, la verdad es que creo que lo que te funcione es válido. Pero ve notando estas ideas, no solamente las que has escuchado el día de hoy, sino también en el día a día. Tal vez ves un video, tal vez ves un programa de televisión, tal vez vas escuchando una canción y se te ocurre algo. O sea, créeme en verdad, y creo yo, y así la verdad es que lo he pensado porque lo he visto en mi vida cotidiana, que la genialidad, el liderazgo no son cuestiones de héroes ni de heroínas, son pequeñas acciones diarias. Entonces las ideas también así surgen. Digo, no esperes estar como Arquímedes en la bañera para que te llegue la idea que es el eureka que va a cambiar tu vida, ¿no? O sea, me parece que no es así, sino más bien es la consistencia y la congruencia del día a día. Y bueno, la última propuesta acerca del libro que nos menciona el autor, fíjense muy bien, porque esta tiene un público muy, muy dirigido, ¿no? Si durante los años que pasas en el colegio, o pasaste, no haces nada más que recibir información y nunca te das oportunidad de cuestionarla, no vas a desarrollar las herramientas para reconsiderar las cosas que necesitas en la vida. Es decir, yo te diría, tenemos que hacer este proceso y tenemos que hacer este ejercicio. Y nuevamente, la invitación es a que lo pienses otra vez, a que cuestiones lo que sabes y no porque esté mal, no porque esté mal lo que sabes. Incluso puede ser que en este momento te esté yendo bien bajo tus criterios, porque sé que puede ser muy subjetivo también. Tal vez te está yendo bien porque estás alcanzando tus metas. Hay gente que ni siquiera se plantea metas. Pero si tú lo estás logrando, entonces solamente la propuesta sería, ¿qué puedo hacer de manera diferente para tener resultados más favorables? Posiblemente te estés preguntando, bueno, y a él, es decir, a mí, a Rodrigo, ¿cuál es como el aprendizaje principal del libro? Y yo te diría esto, seguramente has escuchado el concepto del mundo VUCA, que no es nuevo, ¿no? Esta parte del mundo volátil, incierto, ¿no? O sea, con mucha incertidumbre. O el mundo BANI, que así es como, bueno, se define desde el 2020, de hecho el foro mundial de Davos, que tiene poco que se realizó, ahorita en el mes de enero, posiblemente has escuchado el mundo BANI, que es un mundo frágil, un mundo también con cierta incertidumbre, no lineal, o sea, un mundo como con ciertos cambios, ¿no? Que a veces no son tan predecibles. Pero yo te diría, en este contexto, a mí el aprendizaje digamos, que me deja el principal, y lo voy a leer de manera textual para darte mi opinión después, es este. ¿Sí? Escúchalo muy bien para ver qué te parece, ¿no? En un mundo tan turbulento como el nuestro, hay otra capacidad cognitiva que puede llegar a ser aún más importante que tu conocimiento. La capacidad para reconsiderar las cosas y olvidar todo lo que has aprendido. Eso me encanta. ¿Y por qué me encanta? Porque justamente es esta invitación, como mencionaba, el tema de digamos, la soberbia, que es la antítesis de esta humildad, el hecho de que yo, hablando en primera persona, me he permitido cuestionarme muchas de las actividades que he hecho, de los resultados que he tenido, qué me ha gustado, qué no. Digo, hay cosas buenas, cosas no tanto.
Y sobre eso justamente el estar construyendo un plan de trabajo, que yo lo que te recomiendo es que lo pongas por escrito. Es decir, que tengas algo que no sea solamente una idea así como voy a hacer esto, o ojalá hiciera esto, sino que la aterrices y la pongas en papel, porque también te voy a decir algo, mientras más específica o más específico seas en esa redacción que tú hagas, más te vas a comprometer con el resultado. Te pongo un ejemplo muy sencillo, no es igual que diga voy a ahorrar a que diga voy a ahorrar 100 pesos en 2 meses, por poner un ejemplo. Es decir, mientras más específica seas o más específico, más te comprometes en el proyecto. Entonces, yo te diría que esa es mi principal reflexión y el principal aprendizaje. O sea, en verdad, en este contexto y en este entorno, que finalmente es el que, digo, independientemente de que creas tú o no en la reencarnación, es el que nos tocó vivir. Entonces, ¿qué tanto tú estás dispuesto a cambiar de opinión, pero justamente con un fundamento y sobre todo con un propósito hacia el cual te dirijas? Entonces, solamente a manera de colofón, ¿cuáles son las ideas que estuvimos trabajando durante esta primera sesión? Una cuestión precisamente es este tema de olvidar lo que hemos aprendido. Hablamos también acerca del desafío de las creencias, el cuestionamiento acerca de ellas. Y acuérdate, no porque sean buenas o malas, ¿no? Sino el tema de tal vez puedas tener resultados diferentes con otras creencias, ¿no? Platicamos de la curiosidad. Yo te diría, llévate a salir un poco hasta de tu zona de confort. Cuestiónate, por ejemplo, si, no sé, conozco gente que siempre que va a un restaurante siempre pide lo mismo, sin siquiera ver la carta, o siempre llegas al trabajo por la misma ruta, o qué sé yo, ¿no? Te invitan a una fiesta y primero quieres ver quién va a ir para ver si te sientes cómodo yendo. O sea, todo eso para que sean acciones concretas y en verdad te permitas, pues seguramente encontrar resultados que posiblemente sí sean más favorables para ti, ¿no? Platicamos acerca de cambiar de opinión, digo, no te vas a ser un hipócrita, simplemente que tienes la capacidad de cuestionar lo que sabes. Hablamos también, acuérdate, acerca del liderazgo, el hecho de rodearte de gente que sea crítica, de gente que sea muy buena en cosas que tal vez tú no desarrollas o no dominas tanto, porque eso te va a permitir crecer también en tu liderazgo. Hablamos también acerca de que la ausencia de conflictos habitualmente no es armonía, sino apatía en un equipo de trabajo. Entonces, llévate estas ideas, estas propuestas. Digo, por supuesto, la verdad es que me va a encantar conocer tu opinión. Digo, puedes dejarnos tu opinión, tu punto de vista, qué te gustaría seguir escuchando, porque la verdad es que eso para nosotros va a ser muy importante, ¿sí? Y lo más importante, y yo te lo digo de esta manera, ¿sí? Si te gustó, nos vemos en el siguiente capítulo. Si te gustó muchísimo, recomiéndalo. Nos vemos pronto.